Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, en la clase de ahora vamos a ver un pensamiento, una contribución a la teoría sociológica, que es la de Émile Durkheim. Es un sociólogo francés que nace en 1858 y fallece en 1917, cuyos aportes están pues en diálogo, un diálogo crítico con los clásicos, con los dos clásicos de la escuela positivista, con Comte y Spencer, ¿no? Eh, hay una, hay una cuestión que creo yo que es muy característica de Durkheim, que es eh, bueno, creo que es un aspecto por el cual se aprecia mucho los aportes de su teoría, de sus reflexiones, que van en la vía de la metodología sociológica. Y es que, bueno, Durkheim va a acusar en el pensamiento de Comte y de Spencer eh, como como que hay algo que hace falta, ¿verdad? Como que es necesario volver sobre cuál debe ser la metodología de esa nueva ciencia llamada sociología. Y desde esta perspectiva, bueno, Durkheim va a recoger, creo yo, los elementos pues, más característicos del positivismo sociológico. Durkheim dirá que ni Comte ni Spencer van a ser como muy consecuentes en la aplicación de este enfoque, ¿no? Porque se trata, supuestamente, en un enfoque del estudio de las sociedades, del estudio del fenómeno social, bueno, basado, como lo proclaman estos dos autores, Comte y Spencer, en la observación objetiva de los hechos sociales, de los fenómenos sociales. Pero para Durkheim estos autores todavía no logran aterrizar realmente lo que debería ser una ciencia de la sociedad, sino que se quedan presa de un enfoque que es, a pesar de lo que estos autores pretendan, sigue siendo un enfoque filosófico, y un enfoque que todavía no nos especifica bien cómo es que hay que seguir el camino para la investigación de las ciencias sociales. Y justamente es por esa línea de reflexiones que va el texto que tienen ustedes. Es un capítulo, son un par de capítulos de un libro que se llama precisamente Las reglas del método sociológico. Entonces Durkheim va a tratar aquí de apuntar algunos aspectos de los cuales, a partir de los cuales se debe orientar la investigación sociológica. Y es que para él, Comte y Spencer se quedan todavía en una filosofía de la sociedad, o bueno, una reflexión, digamos, metafísica de la sociedad, en el sentido de que no prestan suficiente atención a los fenómenos sociales que están estudiando, sino que parten ya de una hipótesis, un planteamiento determinado, y esta hipótesis es como, bueno, toda la clave de interpretación de lo que plantean acerca de las sociedades. Por ejemplo, la hipótesis de Comte es la de progreso del conocimiento.
Ahí se basa la famosa ley de los tres estados. Para Durkheim, bueno, esto no pasa de ser, digamos, como una cuestión como muy subjetiva o como muy deudora de lo que para Comte debería ser la sociedad. La sociedad debería ser algo que progresa intelectualmente, ¿verdad? O progresa en el plano del conocimiento. Pero eh, esto es como una interpretación eh, ya establecida antes del estudio eh, de la constitución de las sociedades. Y eso es una cosa que hay que evitar para Durkheim en el estudio sociológico, ¿no? Que vamos a ver este respecto. Bueno, también la misma ley de progreso que contempla Herbert Spencer, la misma ley de progreso moral, ¿verdad? Que se reflejaría en algo que Durkheim le va a prestar mucha atención, en la cuestión de una cada vez mayor cooperación entre los miembros de la sociedad, ¿no? Una división del trabajo mucho más amplia, ¿verdad? Una relación de cooperación eh, entre, entre los miembros de la sociedad. ¿Qué pasa? Que Spencer va a anteponer también a sus estudios una determinada noción de sociedad, una determinada noción de división del trabajo, de cooperación, y a partir de eso va a estudiar o a establecer juicios sobre el desarrollo de las sociedades, va a establecer determinadas leyes conforme a un juicio ya preestablecido, ¿no? En este sentido, la crítica de Durkheim creo que es bastante interesante como para prestarle atención, ¿verdad? Para Durkheim, el error de la postura de Comte y la de Spencer radica justamente en que no le han prestado la debida atención a los hechos sociales, sino a determinados planteamientos morales o filosóficos que van a justificar toda su interpretación de los hechos sociales. Entonces, bueno, Durkheim en este sentido va a abogar por la objetividad en las ciencias sociales. Por supuesto que, bueno, esto ha generado un debate muy intenso en el seno de las ciencias sociales, ¿verdad? Sobre cuáles son los límites de la objetividad. Pero yo creo que a pesar de las objeciones que personalmente comparto en relación a este ideal de objetividad científica, bueno, lo cierto es que hasta cierto punto Durkheim tiene razón. Sin pensar en que se puede prescindir del todo de un marco categorial o marco interpretativo determinado para juzgar los hechos sociales o para clasificarlos. Lo cierto es que toda investigación científica debe partir de la especificidad de los fenómenos que intenta estudiar. Por supuesto que tratando luego de establecer conexiones con otras zonas de la realidad. Entonces, eso es una cuestión que yo creo que es importante en las ciencias sociales, en cualquier otro tipo de disciplina científica. Y además hay una cuestión acá que creo también que es muy valiosa en el pensamiento de Durkheim,
y es esta categoría de hechos sociales. Los hechos sociales como el objeto de estudio de las ciencias sociológicas, ¿no? El hecho social entendido como de una manera lo más objetivo posible. Y esa manera, pues Durkheim nos dice que, bueno, debemos de entenderlo como cosas. Es decir, debemos estudiar los hechos sociales como, bueno, en su aspecto exterior, en su aspecto observable. Pero por lo tanto, que puede cuantificarse, no podemos tratar de conocer, y por ahí va a ir un poco la crítica también de Durkheim al positivismo clásico. No podemos estudiar los hechos sociales pretendiendo juzgarlos o conocerlos a partir de las motivaciones subjetivas. Por ejemplo, una población que estamos estudiando en un tipo de problema sociológico determinado. Por ejemplo, cuando para Herbert Spencer pesa mucho el elemento moral para estudiar la constitución de las sociedades, la evolución de la familia, por ejemplo, o para estudiar incluso, fíjense, una cosa a la que Durkheim le va a prestar mucha atención, para estudiar incluso la evolución de las relaciones de cooperación entre los miembros de la sociedad, desde la perspectiva de Durkheim, Spencer le está prestando atención a unos factores subjetivos, como la moral, de los integrantes de una sociedad, que bueno, que son factores subjetivos que no se pueden observar. También ahí, digamos, como que este nivel de subjetividad, este nivel como muy interior, ya sería más propio de la psicología, dice Durkheim, ¿verdad? No obstante que Durkheim le va a prestar atención bueno, algo que en los hechos sociales, son determinados hechos sociales, pues sí, resulta observable, pero no es algo tangible. Me explico. Durkheim va a dividir en dos los tipos de hechos sociales. Por un lado están los hechos sociales materiales, que esos podemos observarlos prácticamente a simple vista, y son la sociedad, componentes estructurales de la sociedad como la iglesia y el Estado. Obviamente los podemos observar en prácticas, en instituciones, incluso en espacio físico, ¿no? También componentes morfológicos de la sociedad como la distribución demográfica, los canales de comunicación, la forma de habitación, etcétera, ¿no? Pero también hay hechos sociales inmateriales. Y estos hechos sociales inmateriales, si bien no son observables a simple vista, sí juegan un papel muy importante en las transformaciones sociales. Y aquí quizás se mete Durkheim en un terreno pues un poco complicado, ¿no? ¿Y cuáles son esos hechos sociales materiales? La moralidad, lo que él va a llamar conciencia colectiva, que pues va a pasar a llamarse representaciones colectivas, y las corrientes sociales. Estos hechos sociales y materiales, como decía yo, no se pueden observar a simple vista, pero sí pueden verse sus efectos y, digamos, las dinámicas que estos hechos sociales van a desencadenar socialmente, ¿no? Porque la moralidad, vaya, bueno, yo mencionaba hace un rato, que Durkheim criticaba de Spencer, digamos, su insistencia en los factores morales como una forma de explicar
por qué la institución de la familia había evolucionado en las sociedades modernas, o por qué en las sociedades como más avanzadas, bueno, en la sociedad industrial, las relaciones de cooperación son mucho más complejas y mucho más amplias. Pero aquí estaba hablando digamos, de la moralidad vista en un sentido subjetivo, de las motivaciones subjetivas, que eso no puede, bueno, uno no puede observar a simple vista, ¿no? Sino que es otro tipo de aproximación al cual tendríamos que tener. Pero, digamos, la moralidad como hecho social inmaterial que cobra fuerza, dice Durkheim, sí lo podemos observar. ¿Cómo lo podemos observar? No tanto, bueno, tratando de ver en la mente del sujeto, ¿verdad? Cómo es que sean los mecanismos morales, sino, por ejemplo, cuáles conductas son estimuladas o son castigadas en una sociedad, qué conductas se inhiben los sujetos de llevar a cabo una sociedad determinada, y cuáles conductas son como, bueno, muy estimuladas socialmente, ¿verdad? Muy recompensadas socialmente. Vemos en ese juego de situaciones como la moralidad que sería inmaterial, es decir, no es una institución como la iglesia o como el Estado, ¿no? Pero sí actúa de manera objetiva, de manera observable. ¿Cómo podemos establecer? Por ejemplo, cualquier observador puede establecer se puede observar, por ejemplo, las diferencias entre diferentes culturas, entre diferentes sociales, cuáles son esas conductas morales que son mal vistas, por ejemplo. Eso va a variar de una cultura a otra. Basta con que, obviamente, en un escenario distinto al presente, viajemos al extranjero y observemos la conducta de los individuos. ¿Cuáles son las cosas que van a llamarnos la atención en cuanto a ciertas costumbres, a ciertos usos, a ciertas cosas que podrían parecernos reprobables y que quizás en su sociedad no son mal vistas, ¿verdad? Sino más bien todo lo contrario. Entonces la moralidad es justamente un hecho social y material, pero su inmaterialidad no significa que no podamos observarlos o que tengamos que conjeturar qué es lo que hay en la cabeza de los individuos, ¿verdad? Para que vamos a hablar de moralidad. Por ejemplo, eso que en un principio Durkheim llama conciencia colectiva, pero bueno, el uso del término también como que era muy psicologista y termina llamándolo representaciones colectivas, ¿verdad? De cuál es el imaginario colectivo en una sociedad, cuáles son esas representaciones de la realidad, valores, etcétera, que son observables también. Y las corrientes sociales que son formas, valores, digamos, eso que configura la llamada opinión pública, por ejemplo, o las formas de pensamiento que van a moldear la conducta de los individuos. De hecho, bueno, Durkheim va a hacer un estudio sociológico del fenómeno del suicidio. Y el suicidio, bueno, obviamente es un problema social objetivo, observable. El asunto es ver las motivaciones del suicidio, ¿no? Y el desafío, digamos, metodológico sería, bueno, estudiar el problema del suicidio, o la práctica del suicidio, desde una perspectiva objetiva, ¿no? Siendo un problema que obviamente tiene pues unas causas subjetivas, ¿verdad? ¿Qué es lo que lleva a una persona
a suicidarse, ¿verdad? Entonces, bueno, esto tiene que ver con la manera en que el individuo se conecta socialmente, ¿verdad? La relación con esas corrientes sociales, ¿verdad? Si está integrado, se siente integrado socialmente o no, ¿verdad? Si hay, bueno, una motivación en un sentido altruista, ¿verdad? Una persona se suicida, digamos, por beneficiar en una cierta circunstancia al prójimo, ¿verdad? O lo hace, digamos, como muestra de una desconexión con los demás, ¿verdad? O lo hace porque está profundamente desarticulado de esa sociedad. A esto último Durkheim le llama anomia social, ¿verdad? La carencia de un sentido de identificación social, de un sentido de articulación social, ¿verdad? Que para él va a ser unos problemas sociales más grandes. Entonces Durkheim va a tratar de hacer este tipo de acercamiento, ¿no? Con la variedad de los hechos sociales, ¿verdad? Los hechos sociales materiales y los hechos sociales inmateriales. Entonces, cuando hablamos de hechos sociales inmateriales, no estamos hablando, digamos, de una perspectiva subjetivista o psicologista, sino más bien de estos hechos sociales que si bien tienen un grado de afectación en la subjetividad, se pueden observar de manera objetiva, se pueden cuantificar, ¿verdad? Se pueden ver sus efectos, ¿verdad? No hay que hacer un tipo de acercamiento quizás más propio de cierta psicología, ¿verdad? Sino que se pueden observar de manera objetiva, ¿verdad? Y se pueden cuantificar, ¿no? ¿Qué es lo que caracteriza el hecho social? El hecho de que estos hechos sociales tienen una fuerza de imposición al individuo, y una fuerza de coerción, por lo tanto son objetivos, ya sean materiales o inmateriales, ¿no? ¿Y cuáles serían como los principios o las reglas de la observación de los hechos sociales? Una cuestión importante es la de establecer una distancia con los datos subjetivos, ¿verdad? Con los elementos subjetivos. Hay que tratar los fenómenos como cosas, ese es el principio fundamental del método sociológico para Durkheim. Tratar los fenómenos como cosas, es decir, tratarlos en calidad de datos que constituyen el punto de partida de la ciencia. Los fenómenos sociales, dice Durkheim, presentan indiscutiblemente este carácter. Lo que se nos da no es la idea que los hombres se hacen del valor, porque ella es inaccesible. Son los valores que cambian realmente en el curso de las relaciones económicas. No está lo cual concepción del ideal moral. Es el conjunto de reglas que determina efectivamente la conducta. No es la idea de la utilidad o de la riqueza. Es todo el detalle de la organización económica. Es posible que la vida social no sea más que el desarrollo de estas nociones. Pero suponiendo que así sea, estas nociones no son dadas de inmediato. Por consiguiente, no son alcanzables directamente, sino solo a través de la realidad de los fenómenos que expresan. No sabemos a priori qué ideas se encuentran en el origen de las diversas corrientes, entre las cuales se reparte la vida social, ni si las hay. Solamente después de haberlas remontado hasta sus fuentes, sabremos de dónde provienen. Entonces hay que observar los hechos, no tanto ideas acerca de los hechos. Esa es la objeción que va a hacerle Durkheim
a diferentes aspectos de la acercamientos a la problemática social. Por ejemplo, dígame, Alejandro. Sí, hola Luis. ¿Se me escucha? Sí. Sí, 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 Alejandro, por Ok, supuesto. ok, perdón. No, es que de entrada tengo unas nociones que me parecen contradictorias en Durkheim, y es que, eh, digamos, este aspecto que él propone acerca de abordar el hecho social de una manera, no como él lo pretende las ciencias naturales, ¿sí? Sin embargo, aún así, siento como que sopesan bastante las coordenadas científicas del monismo metodológico, ¿no? Este, por consecuente, varios matices que provienen del método de las ciencias naturales, por un momento, ¿no? Porque aún así estamos en un contexto en el cual aún se está discutiendo y con mucha fuerza, y esta es la gracia y la riqueza de esta etapa, en la que cómo debe de ser este abordamiento ante la sociedad, pero es curioso cómo aún en el esfuerzo por querer plantear una nueva teoría que se acerque más hacia el abordaje social de una manera eh, más, le diría, interpretativa, le diré, y no tan objetiva a contraposición de los métodos de las ciencias naturales, aún así se nota, por lo menos yo siento que es imposible que se desliguen totalmente de las características del método científico, de las ciencias naturales, ¿verdad? Aún así me parece bastante interesante cómo en este aspecto del estudio del suicidio, es como la contraposición a lo que pretende establecer de carácter científico, ¿no? O carácter objetivo de la sociedad. ¿Por qué? Porque de alguna manera en el, en este abordaje del suicidio, meramente de entrada, denota cómo el interpretar, el escudriñar ese sentido por el cual esa persona conllevó esa acción, ya implica desligarse totalmente de los valores del monismo metodológico, no, uno del positivismo, y que está acuñado sobre las características del método de las ciencias naturales, ¿no? No sé, bastante, me ha hecho bastante resonancia hasta el momento este tipo de planteamiento de Durkheim. Sí, la verdad es que es bastante sugerente. Yo realmente de Durkheim también tenía como una noción de, pues sí, como un positivista duro, ¿no? Muy centrado en esta aspiración de objetividad en las ciencias sociales, pero sí es interesante cómo, justamente lo que usted decía, ¿verdad? Eh, Cómo a pesar de esta insistencia en la objetividad, para que, bueno, todavía pesa justamente ese paradigma de las ciencias naturales, ¿no? Hay un intento de acercamiento a fenómenos, eh, digo, que no admiten una explicación como muy simple, digamos, una explicación eh, crasamente materialista, ¿verdad? En el sentido de que, bueno, los hechos sociales solo serían los hechos materiales, ¿verdad? Entonces, bueno, meternos a estudiar el suicidio ya sería como incursionar en una psicología que de todos modos tendría una perspectiva como muy subjetivista, muy individualista, entonces esto ya no le competiría a la ciencia, a la sociedad. Pero sí es exactamente, yo creo que es eso lo, lo interesante de este autor, que trata de incursionar en aspectos que podrían estar vedados para una visión como muy cerrada del positivismo, ¿verdad? Porque ya, bueno, ya estarían en un terreno
propio de las subjetividades humanas, ¿verdad? Pero bueno, nos está diciendo que bueno, a lo mejor algo que quizás pueda tener otras implicaciones, pero no sé cómo lo ven ustedes. Que bueno, que incluso que el terreno de la subjetividad humana no sería como un terreno pues casi inexpugnable para una mirada que pretenda ser rigurosa, objetiva, ¿verdad? Que solamente podríamos acercarnos a la interioridad humana, a la subjetividad, bueno, a partir de cierta forma de entender la psicología, por ejemplo, ¿no? O tratando de desentrañar las motivaciones internas, ¿verdad? Del alma humana o algo parecido, sino que pues esta subjetividad tiene pues un lado objetivo, un aspecto material, un aspecto de concreción material, un aspecto de concreción social incluso. Y pues sí, obviamente no podemos ver, digamos, qué hay en la mente de los sujetos cuando actúan, pero sí podemos ver las acciones y de cierta manera esas acciones, pues observadas metódicamente, podemos como ir desentrañando cuáles son sus motivaciones, qué es lo que motiva a alguien a llevar a cabo una acción determinada. Era algo tan radical como el suicidio, si puede ser un síntoma de desintegración social o alguien lo hace para salvarle la vida a los demás, por ejemplo. Bueno, cualquier tipo de motivaciones de esta manera no están en un rincón recóndito del alma humana, sino que podrían hasta cierto punto observarse, ¿no? Y ese es como lo novedoso también de este enfoque. No sé cómo lo ven ustedes. Sí, Luis. Bueno, la verdad que, no sé, yo de momento no salgo de este pequeño conflicto de matices, ¿no? Aún así, yo veo un elemento también que reafirma un poco mis inquietudes y cómo las orientas, porque, por ejemplo, en Organismo y Sociedad, del libro de Durkheim, ¿no? Y también, valga aclarar o subrayar las demás concepciones de organismo que le querían construir a la sociedad como un concepto alternativo, digamos así. Es curioso porque yo tengo esta idea, ¿no? Sí. Hasta el momento, en la época, contextualizándolo diacrónicamente, ¿sí? Sí. Sí. Este, predominaba bastante las ideas de la edad moderna, ¿no? Es decir, todas las ideas basadas en una razón científico-técnica, ¿no? Y en ese sentido, epistemológicamente hablando, podemos hablar de la predominancia o la forma de abordar el conocimiento en el caso del sujeto-objeto, ¿no? Ok, en este sentido, ¿cuáles son los matices que acarrean toda o que fundamentan toda esta corriente? Y es bajo la concepción de sustancia aristotélica. De esa forma, mediante la imposición de la estructura lógico-proposicional de la cosa, ¿no? Se va abordando el fenómeno, en este caso natural en un primer momento, desde la sustanciabilidad. Y al quedar eso tan impregnado y al predominar esta concepción que va arraigada desde los tiempos clásicos, dirá así, se ve bastante en cómo, se ve reflejada, perdón,
en los conceptos de organismo y sociedad que quieren constituir las concepciones de la sociología hasta este entonces. En el caso de Durkheim, es inevitable no pensar que los hechos sociales, así como los has abordado, poseen esta sustantividad, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque si no se abordan desde un reconocimiento de sustancialidad, es imposible que se puedan ir entrelazando o articulando para poder postular un organismo, ¿no? Y así poder hablar aún más de una conciencia colectiva, aunque la afirmación, ya lo mencionaste, parece muy psicológica, pero creo que en el fondo trata de argumentarlo desde esa vía para poder explicar un poco cómo se va formando la sociedad, compartiendo, lo diré de una manera hermenéutica, compartiendo situaciones, ¿no? Hermenéuticas, ¿no? O, puchica, se me olvidó el otro acepción que le da Gadamer, pero solo en la O medida que horizonte se de va. interpretación, ¿no? Sí, sí, sí. Y solo en ese sentido se podrá hablar, en este caso, en el tema del suicidio, de qué sentido tenía esa persona o cuándo perdió el sentido, por ejemplo. Claro. Bueno, ya que lo he mencionado, yo también hay un elemento también importante, ¿verdad? Muy influyente en la concepción social de Durkheim, que en esta búsqueda de hechos sociales que tengan estas características, ¿verdad? Observables, bueno, hay una noción de sociedad que es, podemos decirle quizás, teniendo tus palabras, orgánica, y es esta idea de estructura y función, ¿verdad? Las sociedades son estructuras y en las cuales sus miembros cumplen determinadas funciones. Pero en una lógica distinta, por ejemplo, a la que va a plantear Spencer. Porque para Spencer las sociedades, hay un aspecto acá que creo que es muy, muy interesante tratarlo, ver cuál es el tratamiento que le da Durkheim. Para Spencer, las sociedades avanzan en la medida en que hay un aumento de la cooperación entre sus miembros, un aumento de la división del trabajo, y esto para Spencer, bueno, obedecería pues a factores morales, ¿no? Factores morales, digamos, en el sentido pues subjetivo de la palabra, ¿no? Pero hay en Durkheim un cambio de enfoque con esta cuestión de la división del trabajo, ¿no? Y es, bueno, también una perspectiva de cambio social, ¿verdad? De transformación social o, digamos, de desarrollo. Y es en las sociedades, en cualquier conjunto social, en cualquier estructura social, hay una solidaridad entre sus miembros. Pero esta solidaridad será una solidaridad mecánica. En el caso de las sociedades primitivas, una solidaridad
orgánica en el caso de las sociedades más avanzadas. En las sociedades primitivas, que en las sociedades donde hay una solidaridad mecánica, digamos, hay una especie de cooperación espontánea entre sus miembros, espontánea y también un poco por obligación, ¿verdad? Porque no hay de otra, por así decirlo. ¿En qué Como sentido? decir un poco la publicidad de lo social que nos expone Yacuría, ¿no? ¿Cómo? Yo recuerdo que cuando abordamos el libro de Yacuría, ¿no? En el curso, de cuando llegábamos a este punto en el cual, antes de que la sociedad se formase como cuerpo social, ¿sí? Sino que parte desde el momento en que naces y naces dentro de dentro de un colectivo, dentro de una sociedad, un grupo social, lo que sea, vas aprendiendo o te vas haciendo parte de ese grupo mediante la publicidad de lo social y es todas estas elementos que constituyen a ese determinado grupo social, raza, etcétera, lo que fuese. Y en la medida que te vas desarrollando en esos paradigmas, en esas costumbres, etcétera, te vas formando como parte de ese colectivo, ¿no? Claro, Sí. sí. Bueno, tiene mucho que ver con esto, ¿verdad? Con los procesos de socialización y que, claro, una sociedad primitiva donde se habla de una solidaridad mecánica, digamos, todos los miembros de una colectividad, que todos son sociedades muy pequeñas, ¿verdad? Todo el mundo prácticamente hace lo mismo, no hay como mayor especialización. Y bueno, observa Durkheim, por ejemplo, que cuando pasa esto, que todo el mundo hace lo mismo, a veces la solidaridad se rompe, ¿verdad? Porque como hay competencia, ¿verdad? Por ejemplo, una sociedad, qué sé yo, de cazadores o de pescadores, bueno, ¿quién es el mejor pescador de la tribu, etcétera, ¿verdad? O el clan, ¿no? ¿Quién es mejor cazador o quién es mejor encendiendo hogueras o tallando piedras, etcétera, ¿verdad? Entonces es una solidaridad mecánica, por ejemplo, también en estas sociedades primitivas, no hay, digamos, en diferentes aspectos de la vida social, no hay mayor especialización, toda la gente hace de todo. Por ejemplo, dice, bueno, el hecho de la crianza de los niños, que bueno, que históricamente las mujeres han tenido el peso, ¿verdad? De esta tarea, que les tocaba hacer, bueno, de todo, ¿verdad? Todas las labores, todo el trabajo muy diverso que implica, pues, cuidar a un niño pequeño, ¿verdad? Un bebé, a un niño chiquito. Ahora, bueno, en las sociedades modernas, como que hay instituciones especializadas en esto, ¿verdad? En la educación, por ejemplo, en en ciertos aspectos, quizá no en todo, de las tareas domésticas, vinculadas a la crianza, etcétera, ¿verdad? Entonces, en una sociedad más avanzada, sociedades más desarrolladas, eh, el tipo, de solidaridad es orgánico. Hay una división mayor del trabajo y hay, por lo tanto, una mayor especialización de, de aspectos o de tareas de parte de sus miembros. Entonces, no todo el mundo se dedica a la casa o a conseguir los alimentos, sino que hay personas dedicadas a hacer esto, ¿verdad? En la crianza de los niños, bueno, hay guarderías, ¿verdad? Hay quienes fabrican pañales, ¿verdad? Ya la persona que cría al niño no tiene que fabricar también los pañales, ¿verdad? No tiene también que conseguir la alimentación, ¿verdad? Bueno, directamente hablando, ¿verdad? Sino que hay instancias en la sociedad que se dedican especializadas, especialmente a hacer estas tareas, ¿no? Entonces, eso es
un elemento importante. Y esto se da por razones que a juicio de Spencer, de Durkheim, serían perfectamente observables, ¿no? Entonces, conforme a su reflexión metodológica, si hablamos de solidaridad social, no lo veríamos desde el punto de vista de los sentimientos de sus integrantes, ¿verdad? Digamos, el sentimiento para Durkheim sería como una cosa subjetiva, ¿verdad? Lo que más bien competiría pues a la psicología, ¿verdad? O a otras aproximaciones. Podríamos estudiar la vida social del sentimiento, ¿verdad? Las razones de los sentimientos de tristeza social, razones sociales de ese sentimiento, pero no sería como el eje que inclina la investigación sociológica. En ese sentido, creo que es importante este planteamiento de la objetividad, ¿verdad? Que, bueno, ya hemos dicho que es discutible, pero que es muy importante, porque no se puede guiar una investigación sociológica a partir de la mera subjetividad del investigador, ¿no? Ajá, dígame, Henry. Sí, licenciado. Bueno, interesante cómo Emil Durkheim, pues, en primer momento habla acerca del suicidio, ¿verdad? Leyendo por ahí un escrito, llama la atención y recuerdo cuando, por ejemplo, estábamos haciendo la tarea anterior, eh, cómo se describe en cierto modo el cambio geográfico. Y es evidente, y no con esto quiero justificar, ¿verdad? Pero hay variaciones geográficas y sociales en este contexto, ¿verdad? La gente del campo que se muda y cambia su trabajo, cambia su alimentación, cambia sus relaciones, ¿verdad? Algunas veces de hacinamiento, pues vienen a la urbe, hacinamiento, entonces todo ese cambio, en cierto modo, viene a influir. Ojo, no estoy justificando, aunque aparentemente pues Durkheim quiere validar esa situación, ¿verdad? Y justificar o explicar el fenómeno de los suicidios. Pues, solo ese pequeño comentario, licenciado. No, muy interesante, fíjese, ya que usted habla de esa migración del campo a la ciudad. Bueno, hay una, y lo traigo a colación porque yo creo que puede tener algún sentido, ¿no?, en nuestra discusión. Hay una película muy interesante de los años 70, que es una adaptación a una novela de un antropólogo estadounidense, Oscar Lewis. Oscar Lewis hizo una investigación de campo en familias rurales mexicanas que emigraron del campo a la capital. Entonces, bueno, es un documento muy interesante, ¿verdad? Es escrito en forma novelada, en forma de testimonio, que se llama Los hijos de Sánchez, ¿verdad? Entonces, allí puede uno observar, bueno, el proceso traumático que es la migración del campo a la ciudad y la forma en que los problemas sociológicos afectan a los diferentes miembros de la familia, los nuevos problemas que afronta esa familia a lo largo de muchos años. Entonces es bien interesante porque yo creo que puede ilustrar justamente esto, ¿verdad? Cómo estos procesos, ¿verdad?, estas dinámicas sociales, la migración del campo a la ciudad, por ejemplo, o la migración a otros países, ¿verdad?, Estados Unidos, o cualquier otro fenómeno contemporáneo que son fenómenos observables, son fenómenos que sabemos que afectan en grado sumo, pues, al individuo, en su psique, ¿verdad?, en su interioridad, pero también
también hay elementos objetivos que podemos observar, ¿verdad? Que nos dicen que hay problemas de índole subjetiva, ¿verdad? O de índole psicológica, ¿verdad? En esta novela, por ejemplo, uno observa a lo largo de la vida de los personajes. Bueno, en la película pues también puede observarlo uno muy bien, la desintegración familiar, ¿verdad? Un hijo que se va de la casa, ¿verdad? Una hija que tiene un embarazo no deseado, problemas de violencia de género, ¿verdad? El padre, el señor Sánchez, ¿verdad? Que maltrata a la esposa, ¿verdad? Maltrata a los hijos, que son problemas observables, problemas sociológicos observables, y que, bueno, van también un poco en la línea de lo que expresaba Alejandro. Ya la observación de ese tipo de problemáticas nos sitúa en un ámbito muchísimo más amplio. Aquí quizás lo que con estas premisas que va apuntando Durkheim, aquí quizás lo que va a ir faltando, lo que va a ir como perfilándose es la necesidad, y eso, bueno, creo que sí lo hace la sociología contemporánea, la necesidad de incorporar, bueno, un horizonte o una perspectiva hermenéutica de los fenómenos sociales, porque no se agotan en la mera objetividad, digamos, lo inmediatamente observable, sino que hay muchos factores subjetivos, ¿verdad? Y eso yo creo que es la inquietud de Durkheim, ¿verdad? Cuando habla de estas dinámicas sociales, ¿verdad? Que protagonizan pues esto que llama las corrientes sociales, ¿verdad? Que son cosas, claro, que impactan en la subjetividad, moldean lo subjetivo. Quizás podrían conducirnos incluso a redimensionar qué es lo que se entiende por subjetividad, ¿verdad? Normalmente solemos como establecer y bueno, la misma sociología objetivista, positivista lo hace, ¿verdad? Como establecer una división tan estrecha, ¿no? Tan taxativa entre el horizonte de la subjetividad y la objetividad, ¿no? Como que la subjetividad sería algo irreductiblemente enclaustrado en la cabeza del sujeto, que no se puede, que no podría como observarse. Pero vemos que no. La subjetividad también tiene un amplio aspecto de objetividad, se puede observar también, eso por un lado, pero también por otro lado, en los hechos sociales no solamente intervienen factores palpables, tangibles, inmediatamente observables o limitadamente materiales, sino que también estos elementos subjetivos, las representaciones sociales, etcétera, juegan un papel importante. Es decir, Durkheim está consciente del papel importante que juegan, por ejemplo, estas representaciones colectivas en los fenómenos sociales. Y digamos, un aspecto de las representaciones sociales es subjetivo, está en la cabeza de los individuos, pero no solamente está ahí, sino que también tiene un carácter objetivo y deviene, pues en muchos casos, fuerza material, porque es importante estudiar la influencia de los factores emocionales en procesos sociales, políticos, ¿verdad?
¿Por qué? Porque el ser humano no es una computadora, no es un robot, que, bueno, se le introduce, digamos, una ecuación, una operación lógica o matemática, y bueno, y tiene una respuesta, pues también lógica, ¿verdad? También cerradamente lógica. El ser humano no actúa de esa manera, y la vida social tampoco es de esta forma, ¿no? Entonces, yo creo que va apuntalando a algo muy interesante, ¿verdad? Por un lado, y vamos cerrando con esto, por un lado, la necesidad, el requerimiento de que el investigador, en su observación de los hechos sociales, no confunda hechos sociales con cuestiones meramente subjetivas, con sus valoraciones o con conclusiones a priori, ¿verdad? Ideas a priori sobre el deber ser de la sociedad, por ejemplo, o de los procesos sociales, como lo harían Comte y Spencer, sino que observar justamente estas dinámicas sociales. Segundo, no tratar de aspirar a entender o dar cuenta de problemas sociales desde un enfoque subjetivista, ¿no? Como que si las ideas o los sentimientos sobre tal cosa pudieran explicarnos un fenómeno observable, sino que, bueno, ver ese fenómeno, establecer conexiones también con otros aspectos de ese fenómeno, en vez de operar esta distorsión, ¿verdad? Pero por otro lado, a esta exigencia de objetividad, también se le une una exigencia de tratar de entender los hechos sociales, no únicamente en el aspecto material, que sería fácil, relativamente más fácil, ¿no? Sino también en esos aspectos inmateriales, donde hay ciertamente una participación de lo subjetivo muy importante. Entonces, esto preliminarmente sería, pues, un primer acercamiento a Durkheim. Como este tema es bastante interesante, vamos a profundizar más en la próxima clase. Así que, bueno, que tengan feliz noche y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, Buen fin de buenas noches. semana. Gracias. Gracias. Gracias, buenas noches. Feliz noche, bendiciones. Excelente.